Hola a todos, soy Gabriel Mora Lagunes, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Abierta y a Distancia de México, actualmente cursando la asignatura Evolución y Tendencias de la Criminalidad en México. Este día los llevaré en un viaje a través del tiempo para explorar el sistema penal y las normas de control de conducta en dos periodos cruciales de la historia de México, el esplendoroso Imperio Azteca y la compleja época del Virreinato de la Nueva España. El tema central de esta videocápsula es el análisis comparativo de las normas penales, reglas de control de conductas y los castigos asociados en el México prehispánico, la cultura azteca, y el derecho novohispánico. Para el estudiante o elemento de seguridad pública, abordar este tema es de suma importancia. Permite comprender las raíces históricas de la justicia en nuestro país, entender cómo las sociedades antiguas y coloniales lidiaban con la desviación social y el crimen y cómo estas concepciones han evolucionado hasta el sistema actual. Nos ofrece una perspectiva más profunda sobre la naturaleza del delito, la pena y la impartición de justicia, elementos fundamentales en la formación de cualquier profesional de la seguridad pública. La principal problemática radica en la escasa familiaridad que a menudo tenemos con los sistemas jurídicos precolombinos y coloniales, los que impiden una comprensión integral de la evolución del derecho penal en México. Existe una tendencia a ver el sistema actual como una entidad aislada, sin reconocer las influencias y rupturas históricas que lo han configurado. Además, a menudo se idealiza o se demoniza el pasado sin un análisis crítico y objetivo de sus complejidades. Para realizar esta actividad, llevé a cabo una investigación exhaustiva utilizando los recursos proporcionados, Cárceles de la Inquisición, Procesos y Tormentos, de Guzmán, 2017, los documentales La época colonial, de la UNAM del 2009, y Tlacuilo, de Escalona, de 1988, así como los blogs y documentales web referenciados. Adicionalmente, se complementó la información con una investigación en fuentes académicas confiables a través de Google Académico, Redalyc y Esquielo para asegurar la rigurosidad y precisión de los datos presentados. El método empleado fue el de la investigación documental y análisis comparativo. Se recopiló la información de diversas fuentes primarias y secundarias, se contrastaron los datos y se realizó un análisis crítico de los sistemas penales azteca y novohispánico, identificando sus características distintivas, delitos, penas y principios de justicia. Posteriormente, se efectuó una comparación con el sistema de justicia penal actual en México para identificar similitudes, diferencias y la evolución de conceptos clave. Las limitaciones de esta actividad académica incluyen la extensión temporal restringida del formato de videocápsula, lo que obliga a sintetizar información compleja. Asimismo, la disponibilidad de fuentes primarias directamente sobre la práctica judicial azteca puede ser limitada y la interpretación de registros históricos siempre conlleva un grado de inferencia. La naturaleza de un guión para videocápsula también limita la profundidad académica que se podría lograr en un ensayo extenso. Comencemos nuestro recorrido con el imponente Imperio Azteca, una sociedad que, aunque carecía de prisiones como las conocemos, contaba con un sistema sumamente estricto y una estructura social jerárquica que influía directamente en la aplicación de la justicia. Sus fuentes de derecho, las leyes aztecas, se basaban en la tradición oral, las costumbres y las decisiones de los tlatoanis, aquellos gobernantes. La justicia era impartida por tribunales con jueces especializados para diferentes tipos de delitos. La sociedad azteca estaba fuertemente organizada y las normas de conducta se enfocaban en mantener el orden social, la moralidad y el tributo. La familia y la comunidad jugaban un rol vital en la educación y el control de las conductas. Sus delitos y penas eran aquellos tales como la pena de muerte. Era la pena más severa y se aplicaba a una amplia gama de delitos, reflejando la gravedad con la que la sociedad azteca veía la transgresión de ciertas normas. El robo calificado, especialmente si eran objetos valiosos o de propiedad del Estado. El homicidio, el homicidio, incluyendo el infanticidio. Adulterio, particularmente si la mujer era noble o casada.
la hechicería y la magia negra, consideradas una amenaza al orden cósmico. La traición o sedición, que era atentar contra el Tlatoani o el Estado. Soborno de jueces para garantizar la imparcialidad y justicia, emborracharse en público, excepto para ancianos o en ceremonias específicas. Esta era una ofensa grave que deshonraba a la comunidad. El cultivo de drogas ilícitas, como el peyote, que era restringido a usos religiosos. El incesto, considerado una transgresión de las leyes divinas y sociales. La esclavitud como castigo por robo menor o deudas, podían ser temporales o permanentes. La mutilación como el corte de manos o la nariz para ladrones o reincidentes. La pena de azotes para delitos menores, el destierro y la confiscación de bienes. La pena de muerte en la cultura azteca no era un acto meramente punitivo, sino que tenía un fuerte componente religioso y social que el castigo severo, incluso la muerte, era necesario para mantener el equilibrio cósmico y la cohesión de la comunidad. La ejecución pública servía como un potente disuasivo y como una reafirmación de los valores y el poder del Estado. Se aplicaban formas variadas: el ahorcamiento, la lapidación, el estrangulamiento o incluso el desmembramiento. La justificación radicaba en la creencia de que ciertas ofensas ponían en peligro la existencia misma de la sociedad y la relación en sus deidades. En el marco legal novohispano, con la llegada de los españoles, el panorama jurídico en México cambió radicalmente, dando eh, paso al derecho novohispano, una mezcla de derecho castellano, indiano y eclesiástico, con la Inquisición como un factor central. El derecho novohispano se basaba en las leyes de Indias, las 7 partidas de Alfonso, el Sabio, las reales cédulas y la jurisprudencia de las audiencias. La Iglesia, a través del Santo Oficio de la Inquisición, tenía una jurisdicción particular en materia de fe y moral. Las normas buscaban establecer un orden social y religioso. Se enfatizaba la lealtad a la corona y a la Iglesia católica. La vigilancia social y la denuncia eran mecanismos importantes de control. Los delitos y sus penas eran la pena de muerte, la herejía y la apostasia, la blasfemia, reincidente, sobre todo si era contra Dios, la Virgen o los santos, el homicidio calificado, el robo en caminos o sacrílegos, falsificación de monedas, sodomía y bestialidad, traición a la corona, bigamia, siendo un sacramento, el matrimonio, la brujería y hechicería, especialmente si implicaban pactos con el diablo o daños a terceros, la tortura como medio para obtener confesiones, especialmente para la Inquisición, aunque también en la justicia ordinaria. La obra de Guzmán, en Cárceles de Inquisición, Procesos y Tormentos, detalla la crueldad de estos métodos. La prisión, en las cárceles existían pero más como lugares de detención previa al juicio para el cumplimiento de las penas de menor duración. No eran centros de rehabilitación. Si bien no solo por la comisión del delito, sino por la necesidad de purgar el pecado para mantener el orden divino y terrenal, la Inquisición, si bien no ejecutaba directamente, entregaba a los condenados la autoridad civil para su ejecución, generalmente en la hoguera para los herejes, relapsos. Las ejecuciones eran espectáculos públicos diseñados para infundir temor y reafirmar el poder de la Iglesia en la corona. La comparación, evolución y relevancia de aquellas dos etapas en México, podemos tener algunas similitudes. En ambas épocas, los delitos que atentaban contra el poder establecido, el Tlatoani o la corona, y el orden social y la vida humana, eran sancionados con la pena capital. La traición y el homicidio y ciertos robos graves eran castigados con la pena de muerte. La razón subyacente era la necesidad de preservar la estructura social, la autoridad y el equilibrio, ya fuera cósmico o divino. Diferencias: la Inquisición añadió delitos de fe como la herejía, ausentes en el sistema azteca. La justificación de la pena de muerte en el periodo novohispano se trasladó a un plano más teológico en la salvación del alma. La similitud o coincidencia en el sistema de justicia penal actual, excepto en casos excepcionales para militares en tiempos de guerra, la pena de muerte. El concepto de sancionar conductas que afectaban bienes jurídicos tutelados persiste. La idea de que el delito era alterar el orden social y
y requiere una respuesta estatal, sigue siendo central. La búsqueda de la verdad, aunque con métodos diferentes, y la imparcialidad judicial son principios compartidos. Asimismo, como opinión o postura respecto a la importancia de analizar dichos periodos para un estudiante de seguridad pública, es crucial. Nos permite entender las raíces históricas del control social y la criminalidad en México. Reconocer que la justicia no es estática, sino una construcción social que se adapta a contextos y valores. Para un estudiante de seguridad pública, este análisis fomenta el pensamiento crítico sobre el propósito de la pena, la efectividad de las medidas de control y la importancia de los derechos humanos en la impartición de justicia. Nos ayuda a valorar los avances, pero también a identificar patrones históricos que pueden persistir en formas sutiles. En resumen, este viaje por el pasado jurídico de México nos ha revelado la complejidad de sus sistemas penales y la evolución de nuestra concepción de justicia. Espero que esta videocápsula les haya brindado una perspectiva enriquecedora sobre la evolución de la justicia en México. Gracias por acompañarme.